Muy buenos días, mis queridísimos amigos de Facebook, de YouTube, de LinkedIn y de Twitter y de Instagram. Elizabeth Ponsa os saluda de nuevo construyendo felicidad. Todos los días para leeros ya casi el final del libro Conversaciones con Dios 2. Ya tengo el 3 y es súper gordo. Tenemos lectura para días. Bueno, igual las letras son más grandes, pero es bastante más grueso que este. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho de tu fin de semana y que hayas comenzado este lunes con muy buen pie. Voy a darle al temporizador. Y vamos a la tarea, que hay que hacer muchas cosas, hay que aprovechar la vida que se nos ha regalado, ¿eh? ¿Por qué las naciones en desarrollo no quieren que tales derechos sean parte de un acuerdo internacional? Te diré por qué. Por principio de cuentas, dejemos en claro que no son los trabajadores de estos países los que se oponen a tales derechos. Los negociadores, entre comillas, de los países en desarrollo son o están vinculados muy estrechamente con los propietarios y los administradores de las fábricas. En otras palabras, los ricos y poderosos. Como los días que precedieron al movimiento obrero en Estados Unidos, se trata de personas que hoy en día se benefician de la explotación de las masas de trabajadores. Puedes estar seguro de que reciben ayuda en grande no nada más de Estados Unidos y de otras naciones ricas, en donde los industriales que ya no pueden explotar impunemente a los trabajadores en sus propias naciones, están subcontratando dueños de fábricas en estos países en desarrollo o construyendo sus propias plantas ahí para explotar a la fuerza de trabajo extranjera que todavía no está protegida de que otros los usen para aumentar sus utilidades ya de por sí obscenas. Pero lo cierto es que nuestro gobierno está impulsando el establecimiento de estos derechos para que formen parte de un acuerdo comercial mundial. Su gobernante actual, Bill Clinton, cree en los derechos básicos de los trabajadores, aun cuando los poderosos industriales no crean en ellos. Con todo valor está luchando contra grandes intereses. Otros presidentes y líderes estadounidenses y del resto del mundo han sido asesinados por menos. ¿Quieres decir que van a matar al presidente Clinton? Digamos simplemente que habrá esfuerzos enormes para deponerlo. Procurarán eliminarlo del juego político. Hace 30 años lo hicieron con John Kennedy. Al igual que Kennedy, Bill Clinton está haciendo todo aquello que detestan los ricos. No nada más apoya los derechos de los trabajadores en todo el mundo, sino que se alinea con los representantes de causas sociales. Cree que es el derecho de todos, por ejemplo, tener acceso a la atención adecuada de la salud. Se pueden o no pagar los precios exorbitantes se puedan o no pagar los precios exorbitantes que la comunidad médica de Estados Unidos disfruta hoy en día. Ha sido que estos costos deben bajar, lo cual le restó popularidad en otro gran segmento rico y poderoso de Estados Unidos. Los fabricantes de medicinas y los consorcios de seguros, corporaciones médicas de los dueños de instituciones, todos los cuales serían obligados a proporcionar una cobertura apropiada a sus trabajadores. Muchísima gente que hoy en día se enriquece ganará menos en caso de que a los pobres del país se les proporcione atención médica general. Esto disminuye la popularidad de Clinton entre ciertos elementos que ya probaron en este mismo siglo que tienen la capacidad para obligar a un presidente a dejar el puesto. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que la lucha entre los que tienen, entre comillas, y los que no tienen, entre comillas, es muy antigua y epidémica en el planeta. Seguirá siéndolo mientras intereses económicos
no humanitarios manejen el mundo, mientras el cuerpo y no el alma del hombre sea la mayor preocupación. Bien, creo que tienes razón. En la página A14 del mismo periódico hay este encabezado: La recesión causa descontento en Alemania. Como subtítulo dice: con más desempleados que nunca después de la guerra, ricos y pobres se apartan. ¿Y qué dice esta noticia? Que hay una gran inquietud entre ingenieros, profesores, científicos, obreros, carpinteros y cocineros de todo el país. La nación ha tropezado con algunos obstáculos económicos y hay sentimientos generalizados en el sentido de que esta situación adversa no ha sido distribuida con justicia. Es cierto. ¿Dice que causó tantos despidos? Sí, se trata de trabajadores cuyos patrones se han dirigido a los países donde la mano de obra es más barata. Me pregunto si los lectores del San Francisco Chronicle percibieron la conexión entre las noticias de las páginas A7 y A14. La noticia también señala que cuando hay despidos, los trabajadores de más bajo rango son los primeros en irse. Añade que las mujeres comprenden más de la mitad de la población sin trabajo y representan 2/3 en la zona oriental. Por supuesto. Bien, insisto en puntualizar, aunque pocos no quieran ver ni admitir, que el mecanismo socioeconómico actual discrimina sistemáticamente a todas las clases. No proporciona igualdad de oportunidades en todos al mismo tiempo, aunque griten que sí lo están haciendo. Se necesita creer que la ficción no existe para mantener la sensación de que todo marcha bien y a nadie le gusta que se hable con la verdad. Todos negarán la evidencia tal como se está presentando. Esta sociedad es una sociedad de avestruces. Bien, ¿qué más hay en el periódico de este día? En la página A4 hay un artículo que anuncia: nueva presión federal para terminar el problema habitual. Dice: funcionarios federales del ramo de la vivienda elaboran un plan que forzaría los empeños más serios jamás hechos para eliminar la discriminación racial en materia de habitación. Cabe preguntarse por qué tales esfuerzos deben ser forzados. Contamos con una ley equitativa sobre vivienda que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, incapacidad o composición de la familia, pese a lo cual muchas comunidades locales han hecho muy poco para eliminar este prejuicio. Muchas personas consideran todavía que un propietario debe tener la capacidad de hacer lo que quiera con sus bienes inmuebles, incluso rentarlos o no a quien ellos elijan. Sin embargo, si todos estuvieran facultados para hacer tales elecciones y ellas tendieran a reflejar la conciencia de un grupo, así como una actitud generalizada hacia ciertas categorías y clases de personas, entonces segmentos completos de la población podrían eliminarse sistemáticamente y no hallarían lugares decorosos para vivir. Y, a falta de casas decentes a su alcance, los opulentos propietarios de casas y de barrios bajos podrían cargar precios exorbitantes a habitaciones terribles y a las que darían poco o ningún mantenimiento. Y una vez más, los ricos y poderosos explotarían a las masas, pero ahora con el disfraz de derechos de propiedad. Bueno, los propietarios bien pueden tener algunos derechos. ¿Cuándo los derechos de los pocos lesionan los derechos de los muchos? Este es y siempre ha sido el problema que enfrentan todas las sociedades civilizadas. ¿Habrá llegado el día en que el bien más elevado de todos se sobreponga a los derechos individuales? ¿Es que la sociedad tiene ahora una responsabilidad hacia sí misma?
Sus leyes sobre habitaciones le indicarán si puede o no decir que sí. Sus leyes sobre habitaciones le indicarán si puede o no decir que sí. Todas las fallas que siguen y que hacen obligatorias a estas leyes son la forma en que ricos y poderosos dicen no, lo único que cuenta son nuestros derechos. Una vez más, el presidente a cargo, así como su administración, están forzando el problema. No todos los presidentes estadounidenses se han mostrado tan inclinados a enfrentar a ricos y poderosos en otro terreno. Y yo entiendo. La nota del periódico dice que el gobierno de Clinton y sus funcionarios de vivienda emprendieron investigaciones de discriminación habitacional en el breve tiempo que llevan en el poder en un número superior a lo investigado en los 10 años anteriores. Un vocero oficial de Fair Housing Alliance, Grupo Asesor Nacional de Washington, dijo que la insistencia del gobierno de Clinton en que se cumplan las normas sobre habitación es algo que otros gobiernos han pugnado por lograr durante años. Y es así como el presidente actual se granjea aún más enemigos entre los ricos y los poderosos, fabricantes e industriales, compañías de drogas y firmas de seguros, médicos y consorcios médicos y dueños de propiedades de inversión. Todos ellos gente con dinero e influencias. Como observamos antes, el gobierno de Clinton le esperan tiempos difíciles. Incluso al escribir estas líneas, abril de 1994, aumenta la presión contra el presidente. La edición del periódico del 9 de abril de 1994 nos dice algo sobre la raza humana. Bueno, en la página A14 hay una foto de un líder político ruso que amenaza con los puños y un reportaje subtitulado Zhirinovsky ataca a colegas en el Parlamento. Señala que Vladimir Zhirinovsky libró ayer otra pelea con el puño, golpeando a un rival político, a quien dijo: te mandaré a podrir en la cárcel, te arrancaré cabello tras cabello. Y todavía nos preguntamos por qué las naciones van a la guerra. Aquí tenemos a un gran líder de un movimiento político y en los pasillos del Parlamento tiene que demostrar su razón golpeando a su oponente. El caso es que la raza humana es muy primitiva, pues la fuerza es lo único que entiende. No hay una verdadera ley en este planeta. La verdadera ley es la ley natural, inexplicable y que no necesita exponerse o enseñarse, es observable. La verdadera ley es aquella por medio de la cual la gente conviene libremente en ser gobernada, por la sencilla razón de que es gobernada por ella, de un modo natural. Por consiguiente, su acuerdo no es propiamente un acuerdo, sino una admisión mutua de lo que es. Sí que he comenzado yo hoy tarde a leer y han comenzado súper puntuales los operarios. No sé si me estaréis escuchando bien. Estas leyes no necesitan cumplirse por la fuerza, ya son o están cumplidas por el hecho claro e innegable de sus consecuencias, de su importancia. Permíteme dar un ejemplo. Seres altamente evolucionados no se golpean la cabeza con un martillo, porque eso duele. Tampoco lo hacen a otro, por la misma razón. Los seres evolucionados han observado que si se golpea a alguien con un martillo se le hiere. Si lo seguimos haciendo, esa persona se enfurece. Si seguimos enfureciéndola, hallará un martillo y acabará golpeando también. Así pues, los seres evolucionados saben que si golpean a alguien es como si se golpearan a sí mismos. No hay diferencia entre que tengamos más martillos o un martillo mayor. Tarde o temprano ellos mismos acabarán lastimados. Este resultado es observable.
Hoy en día seres no evolucionados primitivos observan lo mismo pero simplemente no les importa. Los seres evolucionados no quieren jugar a gana el que tenga el martillo mayor. Los seres primitivos solo juegan así. Incidentalmente se trata de un juego de machos. En esta especie muy pocas mujeres quieren jugar a los martillos, lastiman. Juegan algo nuevo, dicen, si yo tuviera un martillo, martillaría justicia, martillaría libertad y martillaría amor entre mis hermanos y hermanas en toda esta tierra. ¿Estás diciendo que las mujeres están más evolucionadas que los hombres? No estoy emitiendo juicio alguno, simplemente observo. La verdad, al igual que la ley natural, es observable. Ahora bien, cualquier ley que no sea ley natural no es observable y no ha de ser explicada. Han de señalar por qué es necesaria. Han de demostrar su validez, lo cual no es una tarea fácil, porque si una cosa es para el propio bien, es evidente por sí mismo. Solo aquello que no es evidente por sí mismo debe ser explicado. Se requiere que una persona muy poco común, pero resuelta, persuada a alguien de algo que no es evidente por sí mismo. Para esto se inventaron los políticos. Y el cielo. No, perdona, y el clero. Y el clero. Los científicos no hablan mucho, en general son muy reservados y no tienen por qué serlo. Si realizan un experimento y tienen éxito, simplemente muestran lo que han hecho. Los resultados hablan por sí mismos. Por ello, los científicos suelen ser gente tranquila, poco dada a la verbosidad. No les hace falta. La razón de su trabajo es evidente por sí misma. Por otra parte, si tratan de hacer algo y fracasan, no tienen nada que decir. No así los políticos, los cuales incluso cuando fallan, hablan. De hecho, en ocasiones, mientras más fallan, más hablan. Lo mismo ocurre en las religiones. Mientras más fallan, más hablan. Sin embargo, yo te digo, la verdad y Dios se encuentran en el mismo lugar, en el silencio. Cuando se encuentra a Dios y cuando se encuentra la verdad, no es necesario hablar de ello, es evidente por sí mismo. Si hablas mucho sobre Dios, lo más probable es que lo estés buscando todavía. Muy bien, simplemente entérate de dónde estás ubicado. Pero el caso es que los maestros hablan de Dios todo el tiempo. Solo de esto hablamos en este libro. Enseñamos lo que queremos aprender y es así como este libro habla sobre mí, así como sobre la vida, lo cual hace que este libro sea un buen ejemplo. Te comprometiste a escribir este libro porque aún estás buscando. Sí, claro, y lo mismo ocurre a aquellos que lo están leyendo. Pero estábamos hablando de creación. Al comienzo de este capítulo me preguntaste por qué si no me gustaba lo que veía en la tierra no lo cambiaba. No tengo opinión sobre lo que ustedes hacen. Simplemente lo observo de vez en cuando como he hecho en esta obra. Lo describo. Pero ahora debo de pedirte que olvides mis observaciones y que olvides mis descripciones. ¿Cómo te sientes en relación con lo que has observado en las creaciones de este planeta? Abordaste situaciones citadas en el periódico de un día y hasta ahora has descubierto naciones que se niegan a otorgar derechos básicos a los trabajadores, ricos enriqueciéndose más y pobres empobreciéndose ante una depresión en Alemania. El gobierno obliga a los dueños a obedecer las leyes justas de habitación en Estados Unidos. Un poderoso líder dice a su rival político: te meteré en la cárcel, cabello tras cabello te arrancaré, al mismo tiempo que lo golpea en la cara en un salón de la Legislatura Nacional de Rusia. ¿Algo más en este periódico va a mostrarme algo de tu civilizada, entre comillas, sociedad?
Bueno, en la página 13 hay una noticia con este encabezado. Los civiles sufren muchísimo en la guerra civil de Angola. Luego precisa, en regiones rebeldes los muy importantes viven en el lujo mientras miles mueren de hambre. Es bastante. Estoy haciendo un cuadro. ¿Y esto es solamente el periódico de un día? Una sección de un día del periódico. No he salido de la sección A. Y entonces vuelvo a decir, en todo el mundo la economía, la política, los sistemas social y religiosos son primitivos. No haré nada para cambiarlos, por las razones que di. Ustedes deben tener elección libre y voluntad libre en estas cuestiones para que experimenten mi meta más elevada, que no es otra cosa que conocerse como el Creador. Y ahora, después de todos estos millares de años, es lo que han logrado evolucionar, lo que han creado. ¿No les indigna? Viene, ¿no les indigna? Bien. Si te ha gustado, dale me gusta y compártelo si crees que puede ayudar a alguien más. Te deseo un feliz lunes, queridísimo amigo de Instagram. Hasta mañana si tú quieres. Saludos. Mis queridísimos amigos de Facebook, de YouTube, de LinkedIn y de Twitter, si os ha gustado, le dais me gusta, lo volvéis a leer si hace falta y compartirlo si os nace. Feliz lunes. Saludos.